recibí una palabra. ¿Por dónde? Por la palabra. No tuvo que venir un profeta a decirme, yo estoy viendo, varón, aleluya. Yo estoy viendo que tú necesitas una respuesta. No lo necesité. La gente que tiene relación con la palabra, tiene palabra de Dios todos los días. Es todos los días que Dios habla. Dios no para de hablar. Esto Él lo dejó para comunicarse con la gente todos los días. ¿Tú sabes cuáles son la gente que no creen que Dios habla todos los días? Los que lo tienen lejos. Los que creen que Él está allá en el tercer cielo, sentado en el trono y ya. Dios habla todos los días, mi gente. Pero para que Él le hable todos los días, tienen que estar conectados aquí, a su palabra. Este viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, los que no vinieron la semana pasada estuvimos estudiando acerca del alboroto de Éfeso, de cómo en Éfeso un hombre llamado Demetrio, este hombre incitó a la multitud de Éfeso para que se levantara en contra de Pablo. Lo que enseñábamos la semana pasada era que este hombre era de lo que fabricaba una especie de cerámica, por decirlo en un lenguaje como el de nosotros, para hacer imágenes de la diosa. Entonces, sus ingresos habían bajado porque gran cantidad de personas estaban creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Además de que había evidencia del poder y la manifestación, algo que ellos no conocían a pesar de estar adorando a una diosa. Entonces, este hombre, estuvimos hablando la semana pasada de cómo una gente tiene la capacidad de incitar a una masa a revoltearse en un pueblo, todos unánimes. Pero habían dos principios que mencionaban la semana pasada que este hombre utilizó. Y número uno, él planteó un interés colectivo que fue: nuestras riquezas están bajando. No nos está yendo bien en el negocio. Cuando él plantea eso, le parece bien a todos los que trabajan en esa misma área, pero donde él provocó que la gente se volcara en contra de Pablo fue cuando dice: ¿qué dirán del templo de la diosa Diana? Dirán que eso es falso. Y entonces ahí la multitud unánime dijo: ¡viva Diana! Y todo el mundo entonces ahí se alborotó. Ese fue el alboroto. Pero fíjense el principio que este hombre utiliza para provocar un alboroto. Número uno, un interés personal donde involucraba a algunos que trabajaban en eso mismo. Pero cuando llega a lo que es un interés general, ahí provoca el alboroto. Y nosotros decíamos que eso tiene una enseñanza buena, porque eso nos dice a nosotros que nosotros podemos crear alboroto. Nosotros podemos usar ese método que él utilizó ahí, pero para bien del evangelio, para predicar el evangelio. Usted puede crear un alboroto de la misma manera que Demetrio, porque Demetrio está defendiendo una causa que de acuerdo a él es justa y de acuerdo al pueblo parece que también. Pero ¿qué están defendiendo? Lo indefendible. Ellos crean una diosa para que la adoren. O sea, ellos hacen una cerámica, hacen a la diosa que ellos adoran en cerámica para que la adoren. ¿Qué poder hay ahí? Entonces fíjense la ceguera que hay, que la diosa que ellos quieren adorar, ellos mismos la fabrican. Y entonces le piden a la diosa que ellos crearon. Entonces, ellos mismos, en su ignorancia, hay una parte de ellos que sabe que no hay poder, pero es algo cultural, está arraigado en ellos. Además, hay un interés por el cual luchar, que es el económico. Pero es tremendo cómo un hombre tiene que crear una estatua para adorarla, y todo el mundo, y todo el que adora esa diosa falsa, da 50 pesos por la diosa para ponerla en un lugar para adorarla. Eso es la ignorancia. Entonces, ahora vemos que Pablo, vimos la semana pasada que Pablo quería salir porque se llevaron dos judíos arrastrados al teatro. Se lo llevaron arrastrado a forma de maltrato. Y Pablo quería salir a defender, pero varias personas le dijeron que no saliera, entre ellos los discípulos que menciona aquí. Los discípulos que menciona aquí fueron los que dijeron a Pablo: no salga. Y alguien de altura le envió una carta diciéndole que no se presentara en el teatro. Otro punto que aprendimos la semana pasada es que las personas que se alboroten en contra del evangelio, aunque usted sea el hombre que Dios está usando, no se moleste en defender el evangelio. Dios se va a encargar de que ellos mismos sean avergonzados. Dios se va a encargar que la gente que está en contra del evangelio sean avergonzados. El evangelio no necesita defensa.
El evangelio lo que necesita es que sea predicado. El evangelio tiene más de 2000 años sobreviviendo a los ataques de toda clase. El evangelio no hay quien lo apague. El evangelio no nació en el corazón del hombre, nació en el corazón de Dios. Por lo tanto, cuando alguien se alborota en contra del evangelio, no se moleste en defenderlo, de que la razón y la verdad. No, amado, el evangelio no lo tumba a nadie. El evangelio, la palabra dice que va a permanecer para siempre. Entonces, aquí vemos, y dice en el primer versículo, cuando le digo que serán avergonzados por sí mismos, es porque en el pasaje anterior dice, no hay José Camale. Dice en el 19:35, dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones, Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que el templo, que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente. ¿Por qué han traído a estos hombres sin ser sacrilegio, ni blasfemadores de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsul hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Es decir, mis amados, Demetrio arma un lío, se alborota toda la ciudad. Cuando van al teatro, el hombre no haya causa. El que está para juzgar esa clase de asuntos dice, no, es que sí. Ellos no han roto ninguna ley. Lo que hay aquí es un chisme de patio, de Demetrio y su gente. Entonces, fíjense cómo el evangelio no tuvo que ser defendido. Se cayeron los argumentos, liberaron a los hombres y Pablo no fue maltratado. Cabe destacar que también habíamos hablado que anteriormente, cuando hubo el alboroto también en Tesalónica, que Jesús le dijo a Pablo, predica y no calles, porque mucha gente tengo en este pueblo. Y fíjense cómo ahora se alborotan en contra de Pablo y Pablo no es tocado. Predica y no calle. Entonces, mis amados, no se puede quitar de la ecuación que Dios respalda su palabra, que Dios respalda su evangelio, que a nosotros lo que nos toca es predicar. Los resultados es Dios que lo va a dar. Nosotros queremos predicar y ver números, queremos ver de una vez masa. No, amado, prediquemos, que Dios se va a encargar del resultado, porque hay algo que tiene que nacer en nosotros y es la pasión por predicar el evangelio. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, amado, de cualquier manera. No hay tiempo que perder. Entonces, ahora vemos cómo Pablo no tuvo que ser golpeado. Y ahora, dice aquí, que en el viaje a Macedonia, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndole soltado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Los discípulos que atajaron a Pablo, ahora están recibiendo la exhortación del hombre que estuvo ganando almas en Éfeso y en toda esa región. Ahora ellos dicen que son confortados por la palabra, son exhortados por la palabra. ¿Y cuál podía ser la exhortación que Pablo le está dando a ellos aquí? Vieron cómo el evangelio se predicó, vieron cómo la masa se alborotó en contra del evangelio y vieron al final que Dios está con nosotros. Prediquen y no callen. Ahora Pablo está exhortando a los discípulos a que no tengan miedo, que al final, por predicar el evangelio, tendrán el respaldo de Dios. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Con abundancia de qué? No son palabras de Pablo que se está hablando aquí. Con abundancia de esta. Palabra de Jehová. Entonces, mis amados, esa es una de las responsabilidades que tiene un líder. Todo el mundo tiene llamado a predicar el evangelio, pero hay personas que tienen llamado a ser líderes. Y ahí, esa es una de las cualidades que tiene el líder. Que el líder no solamente se vende como el que hay que escuchar,
sino que también se preocupa por la gente, por exhortarlos para que no desmayen. Porque esto era una situación para atemorizarse. Fíjese cómo se llevaron a esos dos hombres arrastrados al teatro. ¿Usted cree que esos discípulos? Recuerden que discípulo es sinónimo de gente que están aprendiendo, de gente que no tiene mucho tiempo, de gente que están dependiendo de cómo viva y cómo camine el maestro. Y ahora ven que arrastran a dos hombres para el teatro para maltratarlo. ¿Qué tiene que hacer Pablo? Yo me voy para Grecia, pero si dejo a estos muchachos así, no van a predicar. Si dejo a estos muchachos así, con la mentalidad y con el susto y con el temor que tienen por lo que acaba de pasar aquí, no van a predicar. Así que, ¿qué hizo? Los exhortó. No separó el evangelio en Éfeso. Y Pablo pudo ir a Grecia y a Macedonia de manera calmada y de manera tranquila. ¿Por qué? Porque dejó discípulos. Mis amados, ustedes no se han puesto a pensar que la palabra del Señor necesita tener un espacio en la vida del creyente. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día la palabra de Dios es a lo que menos se le está dando prioridad. Si ustedes se fijan, no sé si ustedes han notado, cuando hay campañas evangelísticas, se supone que se trata del mensaje de salvación. Pero ¿qué están haciendo mucha gente con la campaña evangelística? 30 adoradores y el predicador al final a las 10 de la noche, 20 minutos. Estamos al revés. La palabra es lo que necesita tiempo. En el tiempo en el que a mí el Señor me permita hacer actividades, un adorador canta, predicador, fluye. Porque las almas lo que van es escuchar palabras. Las almas no saben de música, de alabanza. De hecho, no pueden adorar. No conocen la adoración. Ellos adoraron un becerro de oro, pero fue en el tiempo de cuando Moisés. Seguimos con el tema de los discípulos, mis amados. Y seguimos con el tema de la palabra. Hoy en día, mis amados, el lugar que hay que darle a la palabra, el lugar que hay que darle a la palabra, se le está quitando. En estos días un predicador me dijo que lo invitaron a un lugar a predicar. Escuchen esto. ¿Y sabe cuánto tiempo le dieron para predicar el único predicador? 15 minutos. Amado, antes de eso solamente lo que había era cántico, canto. Predicador, 15 minutos. Amado, la gente lo que necesita es palabra. La Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Lo que convierte el alma es la palabra de Dios, mis amados. ¿Y por qué yo hago esta exhortación con respecto a la palabra? Porque aquí Pablo dice que los exhortó, dice que los exhortó con abundancia de palabra. Pablo era un hombre que siempre tenía la boca preparada para hablar la palabra de Dios, no para hablar acerca de su sabiduría, ni de su conocimiento, ni de su preparación, sino de la palabra de Dios. Entonces, por eso yo creo que ustedes que están aquí, que estamos en este estudio bíblico, que no somos muchos, si ustedes se fijan, no somos ni el diezmo de lo que hay en la iglesia. Nosotros debemos de valorar lo que es la palabra. Porque lo que le va a dar la victoria con su familia que no creen en Dios es la palabra. Lo que le va a ayudar a manejarse con la familia que ustedes quieren que vengan a Cristo y no entran es la palabra. La palabra es lo que les va a enseñar a ustedes cómo soportar la prueba. Cuando Cristo fue tentado, ¿con qué fue que él venció? Fue con la palabra. Entonces aquí Pablo está viendo discípulos atemorizados que se van a quedar sin su maestro, que se van a quedar sin el hombre que lo ganó para Cristo, que lo está enseñando. ¿Y con qué lo está soltando? Con abundancia de palabra. Entonces, la palabra de Dios, mis amados, necesita que cada uno de nosotros le demos el lugar que se merece. Cuando Cristo iba a ascender, luego de resucitar, que los discípulos estaban atemorizados y cuando lo vieron que estaba resucitado no lo creían. Y él le dice, recuérdense que le dije que tenía que cumplirse lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué quiere decir eso? Cristo se lo enseñó todo a ellos. Le enseñó la ley de Moisés, le enseñó los profetas, le enseñó los salmos. Por eso le dice, recuerden que les dije. O sea, les recordó lo que le había enseñado. Entonces nosotros, mis amados, debemos de tener como prioridad en nuestra vida que la palabra de Dios tenga un lugar en nuestra casa. Es lindo y es poderoso cuando un creyente puede tomar tiempo para leer la palabra en la mañana y para leer la palabra en la noche un poco. Con dificultad, pero se puede. Las veces
que yo tomo ese hilo. La veces porque el detalle es, por ejemplo, tenemos culto los martes. Esa es la única actividad que tenemos de noche. Fuera de ahí, y esta, el estudio bíblico. Fuera de ahí podemos hacerlo, pero tenemos que esforzarnos. Por ejemplo, la gente que estudia la palabra, vamos a poner, alguien que vamos a poner dice, voy a comenzar a leer el libro de Génesis. Usted lee Génesis en la mañana, como no se le va a quedar todo porque tiene que irse a trabajar y luego tiene un día de trabajo, usted relee lo que leyó en la mañana y Dios le habla a través de la palabra. Hay una parte donde Dios te va a frenar, donde Dios quiere hablarte, que tiene que ver con tu vida, pero es a través de la palabra. La gente quiere, como Josué decía ahorita, nosotros no somos diferentes a esa gente que le hicieron un becerro de oro. Ellos pidieron un becerro de oro porque querían un Dios al cual ellos vieran para adorar. ¿Sabe qué está pasando con la mayoría de los creyentes hoy? Que quieren un hombre que le hable, que quieren un hombre que le profetice, porque no tienen relación con Dios y la palabra. Y por eso están sedientos de que alguien le ponga la mano, de que alguien le dé una palabra, de que alguien le diga una palabra futura. Pero el que tiene relación con Dios y escudriña la Escritura, Dios le habla todos los días, amado. Todos los días Dios le habla. La gente que carece de dirección es porque no tiene relación con la palabra. En estos días yo estaba, Josué, necesito que estés un poquito tranquilo. En estos días yo estaba en un proceso en cuanto a pensamiento, en cuanto a decisiones, y estaba un poco, se puede decir, turbado, en el sentido de que no sabía qué decisión tomar. Y estaba leyendo la palabra, y estoy en el Génesis, y veo cuando Noé ya está flotando en el agua, alrededor de 3 meses, y cuando ya todo se calma, él envía un cuervo para ver si hay tierra, y el cuervo va y viene porque no haya tierra. Luego Noé envía una paloma y la paloma regresa, pero con una matica de olivo, dando a entender que las aguas bajaron tanto que ya los árboles se ven, pero no hay tierra, por eso regresó. Pero cuando vuelve y la envía, la paloma no regresa, dando a entender que ya hay piso, ya hay tierra, por eso la paloma no volvió. Y ahí en ese detalle el Señor me habló. ¿Cuántas veces hemos leído eso? ¿Y qué palabra el Señor me dijo a mí? Dice la palabra que después de ahí, cuando Noé vio que la paloma no regresó, Noé no abrió la puerta. Noé se quedó ahí. Dice la palabra que Jehová le habla a Noé cuando ya podía salir. Ya Noé, sal tú, tu familia y tu nuera y todo el mundazo. Entonces, el Señor a mí me dio una palabra que yo necesitaba ahí. Por la palabra. ¿Qué me dice el Señor ahí? Hasta que yo no te diga que te mueva, no te mueva. Porque el que abrió la puerta, el que cerró la puerta, es el que la va a abrir. Fíjense cómo yo recibí. El que cerró la puerta es el mismo que la va a abrir. Recuerden que fue Jehová que cerró la puerta del arca, el ventanal. Entonces fue el mismo que la abrió. Noé pudo tomar la decisión de querer salir cuando la paloma no regresó. No pudo decir, estoy cansado de estar aquí adentro con este mal olor, con estos animales, con este trabajo, con estos animales. Quiero salir de aquí. Mira a mi mujer cómo está. Mira a mis hijos, estamos incómodos. No pudo haber tomado la decisión de salir cuando vio que la paloma no regresó. ¿Pero qué él hizo? Esperó que Jehová le dijera, sal ahora. Yo recibí una palabra. ¿Por dónde? Por la palabra. No tuvo que venir un profeta a decirme, yo estoy viendo, varón, aleluya. Yo estoy viendo que tú necesitas una respuesta. No lo necesité. La gente que tiene relación con la palabra, tiene palabra de Dios todos los días. Es todos los días que Dios habla. Amén. Dios no para de hablar. Esto Él lo dejó para comunicarse con la gente todos los días. ¿Tú sabes cuáles son las gente que no creen que Dios habla todos los días? Los que lo tienen lejos. Los que creen que Él está allá en el tercer cielo sentado en el trono y ya. Dios habla todos los días, mi gente. Pero para que Él le hable todos los días, tienen que estar conectados aquí. A su palabra. Entonces, en cuanto a la relación de maestro y discípulo, el maestro, sabiendo que se va, exhorta con la palabra, lo deja fortalecido y se va a Grecia, sabiendo que todo está bajo control, que todo está resuelto, que los muchachos no se van a callar. En la segunda parte de este pasaje del capítulo 20, luego que ya lo que vemos es la cantidad de colaboradores con la que Pablo contaba. A pesar de que Pablo era un hombre perseguido, a pesar de que Pablo era un hombre que lo maltrataban, que lo golpeaban, habían personas que sabían que ese hombre era de parte de Dios. Porque una gente que lo den por muerto, ¿quién se le quiere pegar? Una gente que donde quiera que va lo apedrean o lo meten preso. ¿Quién quiere estar con una gente así? Pero habían colaboradores que estaban dispuestos a pagar el precio del evangelio. Mírenlo aquí donde aparece.